En las afueras de una bulliciosa ciudad mexicana, donde el sol del atardecer teñía de naranja las colinas áridas y polvorientas, caminaba don Alejandro Rivera, un millonario viudo de 65 años. Heredero de una vasta fortuna acumulada a lo largo de décadas en las minas de plata de Zacatecas, Alejandro había dedicado su vida entera a los negocios implacables, a las negociaciones en salas de juntas llenas de humo de cigarros caros y a las decisiones que construían imperios. Pero ahora, en su vejez, con el peso de los años curvando ligeramente su espalda y la artritis recordándole cada paso con un pinchazo sutil, buscaba algo más simple, más puro, la paz en solitarios paseos por el desierto. Aquel día, como tantos otros, había dejado atrás su mansión opulenta en las colinas de la Ciudad de México, con sus jardines exuberantes regados por fuentes cristalinas y sus salones adornados con pinturas de artistas renombrados. Prefirió la soledad del paisaje seco, donde el viento caliente susurraba secretos ancestrales entre los cactus erguidos como centinelas milenarios y las rocas erosionadas por el tiempo contaban historias de civilizaciones olvidadas. Alejandro vestía un traje ligero de lino, aunque algo inadecuado para el terreno áspero, y llevaba un bastón de ébano tallado a mano, un regalo de su difunta esposa, María, quien había fallecido 10 años atrás víctima de una enfermedad cruel que lo dejó solo en un mundo de riquezas materiales pero vacío de afecto verdadero. Recordaba con nostalgia cómo María, originaria de un pequeño pueblo en Andalucía, España, solía contarle leyendas de su tierra natal, historias de perros fieles que acompañaban a los pastores en las sierras, protegiéndolos de lobos y tormentas, y como esos animales eran considerados guardianes del alma. Los perros no traicionan, Alejandro, le decía ella con su voz suave, mientras acariciaba a los gatos callejeros que rescataban juntos en sus viajes por México. Aquellos recuerdos lo impulsaban a caminar, a buscar en la inmensidad del desierto un eco de esa calidez perdida. El sol descendía lentamente, pintando el cielo con tonos rojizos y dorados que recordaban las puestas de sol en las playas de Veracruz, donde había pasado su luna de miel con María. El aire estaba cargado del aroma terroso de la tierra seca, mezclado con el leve perfume de las flores silvestres que milagrosamente brotaban en grietas improbables. Alejandro avanzaba con paso medido, su bastón hundiéndose en la arena fina que crujía bajo sus zapatos de cuero italiano. Pensaba en su vida, en cómo había empezado como un humilde minero en las profundidades oscuras de las vetas plateadas, escalando hasta la cima gracias a su astucia y determinación, pero pagando el precio de una soledad profunda. Sus hijos, dispersos por el mundo en sus propios imperios, lo visitaban solo en fechas señaladas, y sus nietos eran meras fotos en su teléfono. Quizás sea hora de cambiar, murmuraba para sí mismo, mientras observaba un águila planeando en lo alto, símbolo de libertad que él anhelaba. De pronto, algo inusual llamó su atención, un montículo de tierra fresca, removida recientemente, en medio de la nada absoluta. No era un túmulo natural, las marcas de palas eran evidentes, como si alguien hubiera cavado con prisa y descuido. El desierto, implacable, no perdonaba tales interrupciones en su paisaje uniforme. Alejandro se detuvo, frunciendo el ceño bajo su sombrero de ala ancha. ¿Qué demonios es esto?, se preguntó, acercándose con curiosidad cautelosa. El viento arreció en ese momento, levantando remolinos de polvo que danzaban como espíritus juguetones. Su bastón tocó el montículo, y entonces lo oyó, un gemido ahogado, apenas perceptible, emergiendo del suelo como un lamento del inframundo. Alejandro se quedó petrificado, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un ritmo acelerado que no sentía desde sus días de juventud en las minas, cuando un derrumbe amenazaba con sepultarlo vivo. ¿Era un animal? ¿Un ser humano? El pánico se mezcló con la adrenalina. Con manos temblorosas por la artritis que le agarrotaba los dedos, comenzó a cavar con sus propias uñas, ignorando el polvo que manchaba su traje caro y se metía en sus ojos, irritándolos hasta las lágrimas. La tierra era compacta, endurecida por el sol, pero él persistía, raspando capa tras capa con una urgencia que nacía del instinto más primitivo. Sudor perló su frente arrugada, y recuerdos de su infancia en un pueblo pobre de Guanajuato inundaron su mente, como los niños del barrio maltrataban a los perros callejeros, arrojándoles piedras por diversión, y como él, en secreto, les llevaba sobras de comida, sintiendo una conexión con esos seres abandonados que reflejaban su propia orfandad emocional. No puede ser, jadeaba, mientras sus uñas se quebraban y la sangre se mezclaba con la arena. Poco a poco, reveló una forma, un cachorro de calle, un perrito mestizo de pelaje sucio y enmarañado, con manchas de barro seco que ocultaban lo que podría haber sido un color marrón claro.
Estaba enterrado vivo hasta el cuello, su cabeza apenas visible, con los ojos aterrorizados abiertos de par en par, implorando ayuda en silencio. El pobre animal jadeaba con dificultad, asfixiado por la tierra que obstruía sus fosas nasales y llenaba su boca abierta en un grito mudo. Sus orejas caídas temblaban, y su cuerpo, invisible bajo la tierra, se convulsionaba en un intento desesperado por liberarse. ¿Quién pudo hacer esto?, murmuró Alejandro, horrorizado, su voz quebrada por la emoción. Imaginaba a un grupo de jóvenes irresponsables, tal vez influenciados por la pobreza crónica de las periferias urbanas, o quizá un granjero cruel que veía en el animal una carga innecesaria. En México, como en las historias que su abuela española le contaba sobre la posguerra, la crueldad hacia los débiles era un mal endémico, un ciclo de violencia que se perpetuaba generación tras generación. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, surcadas por años de exposición al sol minero. No eran solo por el perro, eran por toda una vida de pérdidas, por María, por los animales que no pudo salvar en su juventud. El cachorro lo miró con una súplica muda que le partió el alma en dos, esos ojos oscuros, inyectados en sangre, reflejando un terror puro que contrastaba con la inocencia de su juventud. Alejandro sintió un vacío en su pecho, un hueco que ni sus millones podían llenar. La crueldad humana lo había tocado de nuevo, recordándole que el dinero no compraba compasión. Con delicadeza infinita, como si manejara un tesoro frágil, liberó su cabeza, quitando la tierra con cuidado para no lastimarlo más. El perro tosió, expulsando grumos de barro, y emitió un gemido débil que sonó como un gracias entrecortado. Rápidamente, sin pensarlo dos veces, envolvió al cachorro en su chaqueta de lana fina, importada de España, ignorando que se mancharía irremediablemente. Lo cargó en brazos, sintiendo el calor débil de su cuerpo tembloroso contra su pecho, y se dirigió hacia su lujosa camioneta negra, estacionada a unos metros en el camino empedrado. El sol se ponía ahora con rapidez, tiñendo el horizonte de un rojo sangre que parecía un presagio de lo que vendría, un drama mayor que este rescate inicial. Alejandro juraba en silencio salvarlo, no solo por el animal, sino por redimirse a sí mismo de una vida de indiferencia. Mientras aceleraba el motor, el desierto se extendía infinito a su alrededor, pero en su mente, un nuevo capítulo se abría, uno de esperanza en medio de la desolación. El viaje de regreso a la ciudad fue una eternidad condensada en minutos. Alejandro conducía con una mano en el volante y la otra acariciando suavemente la cabeza del cachorro, que reposaba en el asiento del copiloto, envuelto en la chaqueta como un bebé. Cada bache en el camino polvoriento hacía que el animal gimiera, y Alejandro susurraba palabras de consuelo en español, mezcladas con frases en el dialecto andaluz que María le había enseñado. Tranquilo, pequeño, ya estás a salvo. Nadie te hará daño. Pensaba en cómo este acto fortuito podría ser el comienzo de algo milagroso, algo que desafiara la lógica de su mundo racional de finanzas y contratos. El desierto daba paso gradualmente a las luces parpadeantes de la ciudad, y Alejandro se dirigía directamente a la clínica veterinaria de confianza, donde doña Rosa, una mujer experimentada de origen español, lo atendería sin preguntas. El corazón le latía con una mezcla de miedo y determinación, sabía que el tiempo era crucial, que cada segundo contaba para salvar a este ser inocente de las garras de la muerte. Al llegar, irrumpió en la clínica con el bulto en brazos, ignorando las miradas curiosas de los pacientes en la sala de espera. Doña Rosa, con su bata blanca impecable y sus gafas perchadas en la nariz, lo recibió con profesionalismo, pero sus ojos se abrieron de horror al ver el estado del animal. «Dios mío, don Alejandro, ¿qué ha pasado?», exclamó, mientras lo colocaba en la mesa de examen. El cachorro, exhausto, apenas se movía, su respiración entrecortada como un fuelle roto. Alejandro relató la historia con voz temblorosa, mientras ella insertaba un tubo para oxígeno y limpiaba la tierra de sus pulmones con instrumentos precisos. «Es un milagro que siga vivo», murmuró ella, administrando sueros intravenosos para combatir la deshidratación. Alejandro paseaba en la sala de espera, bebiendo un café amargo de la máquina, recordando una vez más a María, quien siempre había insistido en que los animales eran enviados por el cielo para enseñar lecciones de humanidad. Horas pasaron como eternidades, el millonario rezaba en silencio, pidiendo por un giro del destino, porque este rescate no terminara en tragedia. Finalmente, doña Rosa salió con una sonrisa cansada. «Sobrevivirá, pero necesita cuidados intensivos. Ha sufrido mucho, don Alejandro». Él, decidido a no abandonarlo, y entró a la sala para ver al cachorro, que ahora respiraba con más calma.
En ese momento, el animal abrió los ojos y lamió débilmente su mano extendida, un gesto de gratitud que lo conmovió hasta lo más profundo de su ser. Lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez de alivio. La noche cayó sobre la ciudad, con sus luces neón parpadeando como estrellas caídas, y Alejandro se quedó velando junto a la jaula, ignorando su propia fatiga. Poco sabía que este rescate, nacido de un descubrimiento inesperado en el desierto, cambiaría su vida para siempre, abriendo puertas a lo imposible. Alejandro pisó el acelerador con fuerza, sintiendo como la lujosa camioneta negra rugía como un león herido en el camino polvoriento que serpenteaba desde el desierto hacia las luces distantes de la ciudad. El motor V8 respondía con un bramido grave, levantando nubes de polvo que se arremolinaban en el retrovisor como fantasmas persiguiéndolos. El sol ya se había hundido por completo en el horizonte, dejando un cielo estrellado que parecía indiferente al drama que se desarrollaba abajo. En el asiento del copiloto, envuelto en la chaqueta manchada de tierra, yacía el cachorro rescatado, al que Alejandro había bautizado temporalmente como Milagro, en un arrebato de esperanza, por su increíble resistencia ante la muerte inminente. El perrito respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo agónico que hacía que su pequeño pecho subiera y bajara de manera irregular, como si luchara contra un enemigo invisible. Sus ojos, entreabiertos, reflejaban un terror residual, y de vez en cuando emitía un gemido bajo que cortaba el silencio del vehículo como un cuchillo. Cada jadeo de Milagro era un recordatorio punzante de la barbarie humana que lo había llevado a ese estado. Alguien, en un acto de crueldad inconcebible, lo había enterrado vivo, quizás por mera diversión sádica o para deshacerse de una molestia en las calles polvorientas de las periferias urbanas. Alejandro, con su vasta experiencia en la vida dura de México, donde había visto de cerca la pobreza que engendraba indiferencia y violencia, imaginaba a un grupo de jóvenes irresponsables, tal vez desempleados y resentidos con el mundo, influenciados por el alcohol barato o la falta de educación en un país donde los animales callejeros eran vistos a menudo como plagas en lugar de seres vivos. Recordaba sus propios días en las minas de Zacatecas, cuando compañeros mineros abandonaban a sus perros al mudarse, dejándolos a merced del hambre y el frío. «No te rindas, pequeño», susurraba Alejandro con voz ronca, una mano firme en el volante de cuero y la otra extendida para acariciar el pelaje enlodado del cachorro, sintiendo la tibieza débil de su cuerpo bajo los dedos. El tacto era áspero, lleno de grumos de tierra seca que se desprendían con cada movimiento, y Alejandro sentía un nudo en la garganta al pensar en el sufrimiento que ese animalito inocente había padecido solo. El camino parecía interminable, con baches que sacudían la camioneta y hacían que Milagro gimiera de dolor. Alejandro conducía con los faros altos iluminando la oscuridad, esquivando piedras y arbustos secos que rozaban los costados del vehículo. Su mente divagaba hacia recuerdos lejanos, su infancia en Guanajuato, donde los perros callejeros formaban parte del paisaje, robando restos de tortillas en los mercados y durmiendo bajo las sombras de las iglesias coloniales. Él mismo había tenido un perro mestizo llamado Fiel, en su juventud, un compañero que lo seguía a las minas y lo esperaba al atardecer, hasta que un accidente lo arrebató. Ahora, décadas después, este rescate lo conectaba con esa parte de su alma que el dinero había endurecido. Finalmente, las luces de la ciudad emergieron como un oasis, la Ciudad de México, con sus avenidas iluminadas por faroles amarillos y el tráfico nocturno que empezaba a fluir como ríos de luces. Alejandro maniobró con pericia hacia la clínica veterinaria de Doña Rosa, un modesto edificio en un barrio residencial, conocido por su dedicación a los animales abandonados. Aparcó bruscamente, apagó el motor y tomó a Milagro en brazos con cuidado, sintiendo su peso ligero como el de un niño desvalido, irrumpió en la clínica con el animal envuelto como un tesoro frágil, el timbre de la puerta sonando con urgencia en la quietud de la noche. La recepción estaba vacía, salvo por una enfermera joven que levantó la vista alarmada. «Es una emergencia», exclamó Alejandro, su voz autoritaria pero teñida de desesperación. Doña Rosa, una mujer madura de unos 50 años, originaria de un pueblo en el norte de España y emigrada a México décadas atrás, salió de inmediato de su consultorio. Su cabello gris recogido en un moño práctico, sus ojos verdes llenos de experiencia y compasión, la hacían parecer una guardiana de la vida animal. «Don Alejandro, ¿qué ha sucedido?», preguntó con voz grave, mientras tomaba al cachorro y lo colocaba en la mesa de examen bajo una luz brillante que iluminaba cada detalle de su miseria. El olor antiséptico y a animales llenaba el aire,
mezclado con el polvo del desierto que aún adhería a la chaqueta. Doña Rosa examinó al perrito de inmediato, sus manos expertas palpando con gentileza. Está deshidratado severamente, asfixiado por la tierra en sus vías respiratorias y con heridas infectadas en las patas y el cuello. Es un milagro que siga vivo, diagnosticó con voz grave, frunciendo el ceño mientras escuchaba su corazón con un estetoscopio. Insertó un tubo delgado para oxígeno, conectándolo a una máquina que zumbaba suavemente, ayudando a Milagro a respirar con más facilidad. Luego, con pinzas precisas, limpió la tierra de sus pulmones y nariz, extrayendo grumos oscuros que caían en una bandeja metálica con un sonido sordo. Administró sueros intravenosos a través de una aguja fina en su pata delantera, fluidos claros que gota a gota combatían la deshidratación. Milagro se estremecía con cada procedimiento, pero no luchaba, parecía entender que estos humanos lo ayudaban. Alejandro observaba desde un rincón, su traje ahora arrugado y sucio, sintiéndose impotente por primera vez en años. Mientras Doña Rosa trabajaba, Alejandro paseaba en la sala de espera, un espacio humilde con sillas de plástico y carteles desvaídos sobre vacunación animal. El reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac inexorable, cada segundo una eternidad. Recordaba a su difunta esposa, María, quien amaba a los animales con una pasión que él nunca había comprendido del todo hasta ahora. Ella, con su herencia española, siempre rescataba gatos callejeros en sus paseos por las plazas de México, llevándolos a casa para alimentarlos con leche tibia y sobras de paella que preparaba recordando recetas de su madre en Andalucía. Si ella estuviera aquí, pensó Alejandro, con el corazón apretado como un puño, imaginando cómo María habría tomado el control, consolando al cachorro con su voz suave y sus caricias expertas. Lágrimas silenciosas humedecieron sus ojos, la soledad de su viudez lo golpeaba de nuevo, amplificada por este drama. Horas pasaron como eternidades en esa sala iluminada por fluorescentes parpadeantes. El millonario rezaba en silencio, sus labios moviéndose en oraciones aprendidas en la infancia, pidiendo por un giro del destino, porque la vida de Milagro no se apagara como una vela en el viento. Afuera, la noche caía pesada sobre la ciudad, con el rumor distante de autos y el ladrido ocasional de perros en las calles. Finalmente, Doña Rosa salió del consultorio, quitándose los guantes con un suspiro cansado. Sobrevivirá, pero necesita cuidados intensivos durante al menos una semana. Ha sufrido mucho, don Alejandro, hipotermia incipiente, infecciones que podrían haber sido fatales. Lo mantendremos en observación. Él asintió, decidido a no abandonarlo, sintiendo un alivio que le aflojó los hombros tensos. Haga lo que sea necesario, doña Rosa. Cubriré todos los gastos, respondió con voz firme, aunque temblorosa por la emoción. En ese momento, permitió que Alejandro entrara a la sala de recuperación, donde Milagro yacía en una jaula acolchada, conectado a monitores que pitaban rítmicamente. El cachorro abrió los ojos con esfuerzo, esos ojos oscuros ahora más claros, y lamió débilmente la mano extendida de Alejandro, un gesto de gratitud que rozó su piel como una bendición. Ese simple acto lo conmovió hasta las lágrimas, un torrente caliente que surcó sus mejillas arrugadas. Gracias, pequeño, murmuró, sintiendo un lazo invisible formándose entre ellos. La noche cayó completamente sobre la ciudad, con sus rascacielos iluminados como faros en la oscuridad, y Alejandro se quedó velando junto a la jaula, ignorando su propia fatiga, el dolor en sus articulaciones y el hambre que rugía en su estómago. Poco sabía que este rescate, esta lucha por la vida de un cachorro enterrado vivo, cambiaría su propia existencia para siempre, abriendo puertas a misterios y milagros que desafiarían su mundo racional de riquezas y poder. Doña Rosa, viéndolo allí sentado en una silla incómoda, le trajo una taza de café negro humeante, un gesto de solidaridad entre dos almas tocadas por la compasión. Usted ha hecho algo grande hoy, don Alejandro. No muchos en su posición se detendrían por un perro callejero, dijo ella con acento español que evocaba olivares y flamenco. Él sonrió débilmente, recordando cómo María habría aprobado esto. Mientras la noche avanzaba, Alejandro reflexionaba sobre la fragilidad de la vida, como un acto de crueldad podía ser contrarrestado por uno de bondad, y como este milagro podría ser el catalizador para redimirse de una vida de aislamiento. El cachorro dormía ahora con más paz, su respiración estabilizada, y Alejandro juró en silencio que lo cuidaría como a un hijo. Afuera, la ciudad bullía con su energía inagotable, pero en esa clínica humilde, un vínculo nacía de las cenizas del sufrimiento. Días después,
cuando el sol de la mañana entraba tímido por las ventanas altas de la mansión, Milagro fue dado de alta de la clínica. Doña Rosa, con una sonrisa maternal que suavizaba las arrugas de su rostro, entregó al cachorro a Alejandro envuelto en una manta limpia que olía a lavanda y a esperanza renovada. Llévelo con cuidado, don Alejandro. Su cuerpo está débil, pero su alma ya es fuerte. Cuídelo como si fuera de la familia, le dijo, dándole una palmada suave en el hombro. Alejandro asintió en silencio, sintiendo un peso dulce en el pecho. Por primera vez en muchos años, llevaba algo vivo y vulnerable hacia su hogar, no como posesión, sino como compañero. La camioneta recorrió las curvas ascendentes de las colinas de la Ciudad de México, dejando atrás el bullicio de las calles y el humo de los tacos al pastor para adentrarse en un mundo de silencio y verdor. La mansión de Alejandro se alzaba imponente al final del camino empedrado, un palacio de mármol blanco y tejas rojas, rodeado de jardines exuberantes donde rosales trepadores y bugambillas pintaban explosiones de color contra el cielo azul intenso. Fuentes de piedra susurraban melodías antiguas, y los pinos altos filtraban la luz del sol en rayos dorados que danzaban sobre el césped perfectamente cortado. Era un contraste brutal con el desierto árido donde Milagro había sido encontrado. Allí la tierra era cruel y seca, aquí, todo respiraba abundancia y lujo acumulado durante décadas de trabajo incansable. Alejandro bajó del vehículo con Milagro en brazos, sintiendo el latido acelerado del cachorro contra su pecho. Cruzó el umbral de la puerta principal, donde el mayordomo anciano, don Felipe, un hombre de 70 años que había servido a la familia desde que Alejandro era joven, esperaba con una reverencia discreta. «Bienvenido a casa, señor, ¿y este pequeño quién es?», preguntó con voz temblorosa de emoción. «Se llama Milagro, Felipe. Y a partir de hoy, es uno más de la familia», respondió Alejandro, su tono firme pero cargado de ternura. El mayordomo sonrió, los ojos brillándole detrás de las gafas gruesas, y se apresuró a preparar una cesta acolchada en el salón principal. Milagro, aún débil, cojeaba por los pasillos amplios y luminosos, sus patitas dejando huellas leves en las alfombras persas que valían más que el salario anual de muchos mexicanos. Olfateaba con timidez los muebles antiguos, los jarrones de porcelana china y los cuadros al óleo que retrataban paisajes españoles, olivares bajo el sol de Andalucía, plazas empedradas de Sevilla, montañas nevadas de los Pirineos. Todo le era extraño, pero no hostil. Alejandro lo observaba desde un sillón de terciopelo, con una taza de café negro en la mano, sintiendo como la presencia del cachorro llenaba un vacío que llevaba 10 años abierto desde la muerte de María. «Aquí estará seguro, amigo», le dijo en voz baja, arrodillándose para acariciar su cabeza. Preparó una cama mullida en la esquina del salón, con almohadas de seda y una manta de lana suave que había pertenecido a su esposa. Milagro dio vuelta sobre ella, olfateándola con cuidado, como si buscara un aroma familiar, y luego se dejó caer exhausto, cerrando los ojos por primera vez en días sin miedo. Alejandro sintió un nudo en la garganta, recordaba las historias que su abuela le contaba en las noches frías de su pueblo en Guanajuato, historias de perros fieles que protegían a las almas perdidas, que volvían en momentos de necesidad para sanar corazones rotos. «Quizá María te envió», murmuró, acariciando el lomo del cachorro con dedos temblorosos. Los días siguientes fueron una lenta recuperación llena de pequeños milagros cotidianos. Milagro comía poco a poco, primero leche tibia con miel, luego trocitos de pollo desmenuzado que Alejandro le daba con sus propias manos. Ganaba fuerzas día a día, al principio apenas caminaba unos metros sin tambalearse, una semana después ya correteaba por el jardín, persiguiendo mariposas que revoloteaban entre las flores. Pero sus ojos aún reflejaban el trauma, temía la oscuridad de los pasillos largos cuando caía la noche, y gemía en sueños, como si reviviera el momento en que la tierra lo cubrió vivo. Alejandro, que antes dormía profundamente gracias a pastillas recetadas por el médico, comenzó a pasar noches enteras sentado junto a la cama del perro, leyéndole en voz baja cuentos antiguos que había encontrado en la biblioteca, leyendas españolas de lobos guardianes, de perros que acompañaban a peregrinos en el camino de Santiago, de animales que traían consuelo a los solitarios. Una tarde, mientras paseaban por el jardín bajo la sombra de los jacarandás en flor, Milagro olfateó algo. Enterrado en la tierra húmeda cerca de la fuente central, un hueso viejo, probablemente dejado por algún perro anterior de la casa. El cachorro cavó con frenesí, las patas delanteras moviéndose como pistones, la tierra volando a su alrededor. Alejandro lo detuvo gentilmente, arrodillándose a su lado y abrazándolo con fuerza. «Nadie te hará daño nunca más, pequeño. Aquí no hay tierra que te cubra,
Solo jardines que te cuidan, susurró, sintiendo como el cuerpo de Milagro temblaba contra el suyo. En ese instante, el millonario comprendió que el rescate no había sido solo salvar una vida, había sido rescatarse a sí mismo de una soledad que lo había convertido en una estatua de mármol. La servidumbre, todos ellos ancianos leales que habían trabajado para la familia durante décadas, se encariñaron rápidamente con el perrito. Doña Carmen, la cocinera de 75 años, le guardaba sobras de banquetes, trozos de carne asada, pedacitos de queso fresco, incluso un hueso grande que hervía especialmente para él. Don Felipe le construyó un pequeño refugio en el patio trasero, con techo de tejas y una puerta que solo él podía abrir. «Este perro es un regalo del cielo, señor», le dijo el mayordomo una noche mientras compartían un vaso de tequila bajo las estrellas. Desde que llegó, la casa parece viva otra vez, pero Alejandro notaba algo extraño, algo que no podía explicar con lógica. Milagro parecía entender comandos en un español antiguo, de esos que su abuela usaba en las conversaciones familiares. «Ven acá, criatura, quieto, pequeño guardián, no temas, hijo». Cuando Alejandro los pronunciaba casi sin darse cuenta, el cachorro obedecía con una precisión que rayaba en lo sobrenatural. Una mañana, mientras revisaba el collar roto que aún colgaba del cuello del perro, encontró una placa de metal borrosa, casi ilegible por el tiempo y la tierra. Con una lupa, distinguió dos iniciales grabadas, ER. Las mismas iniciales que las suyas propias, Emilio Rivera, el nombre completo de su bisabuelo emigrado de España en 1910. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Coincidencia?, se preguntó en voz alta, mirando a Milagro, que lo observaba con ojos profundos, casi humanos. Las tardes se llenaban de risas suaves y juegos simples. Alejandro lanzaba una pelota de goma roja por el césped, y Milagro corría tras ella con una alegría que borraba poco a poco las cicatrices del pasado. El millonario, rejuvenecido por dentro, comenzó a planear adoptarlo legalmente, a inscribirlo con su nombre completo en los registros municipales, a hacer que ese perro callejero se convirtiera en heredero simbólico de su fortuna. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sentía que algo más grande se avecinaba, algo que desafiaría la realidad misma. La luna llena iluminaba la mansión con un resplandor plateado, y Milagro, desde el jardín, aulló suavemente hacia el cielo, un aullido melancólico y antiguo, como si llamara a un destino imposible que ya estaba escrito en las estrellas. Alejandro, desde la ventana de su habitación, lo escuchó y sintió un nudo en el estómago. Sabía que la historia apenas comenzaba. Semanas transcurrieron como un río tranquilo que arrastra lentamente las heridas hacia la curación. Milagro se transformó ante los ojos de todos en la mansión. Su pelaje, antes opaco y enmarañado por el barro y el abandono, recuperó un brillo cálido de color canela con vetas doradas que captaban la luz del sol como si llevara oro escondido. Sus ojos, que al principio miraban todo con desconfianza, ahora irradiaban una vitalidad serena, una inteligencia que parecía más allá de lo animal. Alejandro, sentado en el porche al atardecer con una copa de vino tinto en la mano, lo observaba correr por el jardín persiguiendo hojas secas que el viento arrastraba, y sentía como su propio corazón, endurecido por años de negocios fríos y pérdidas silenciosas, se ablandaba día a día. Inspirado por la recuperación del cachorro, el millonario decidió hacer algo que nunca había considerado seriamente: donar fortunas a refugios de animales en México y España. Contactó con organizaciones en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, y también en pueblos andaluces como los que María le describía en sus cartas de juventud. Firmó cheques generosos, construyó clínicas móviles para esterilizar callejeros, financió campañas de adopción y creó becas para jóvenes veterinarios. En cada evento, cuando le pedían palabras, Alejandro subía al podio con voz temblorosa y decía: «Tú me has salvado a mí, pequeño. Antes vivía rodeado de oro, pero sin calor. Ahora sé lo que es tener un alma a mi lado». Milagro, siempre a sus pies durante esas charlas, parecía entender, ladeaba la cabeza y movía la cola con una lentitud casi solemne, como si aprobara cada palabra, pero no todo era paz. Anomalías sutiles comenzaron a aparecer, detalles que al principio Alejandro atribuía a su imaginación de hombre mayor. Milagro evitaba los espejos grandes del salón principal. Cuando pasaba frente a ellos, desviaba la mirada y aceleraba el paso, como si temiera ver algo que no debía. En las noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban los jardines y el trueno retumbaba contra las montañas, el cachorro se acurrucaba temblando bajo la cama de Alejandro, gimiendo bajito,
como si recordara tormentos humanos mucho más profundos que el simple miedo al ruido. ¿Qué te hicieron, amigo?, le preguntaba Alejandro en la oscuridad, acariciando su lomo hasta que el temblor cesaba y el sueño llegaba. Una tarde lluviosa, mientras el agua golpeaba los cristales como dedos impacientes, Alejandro decidió ordenar la biblioteca familiar, un cuarto enorme con estanterías de caoba que llegaban hasta el techo y olían a papel antiguo y cuero. Entre volúmenes polvorientos encontró un diario encuadernado en piel oscura, perteneciente a su abuelo Emilio Rivera, el hombre que había emigrado de un pueblo cerca de Córdoba, España, en 1910, huyendo de la pobreza y llevando consigo sueños de riqueza en América. Las páginas amarillentas hablaban de una vida dura, minas, soledad, pero también de un perro legendario al que llamaba el Guardián. Según el abuelo, ese perro había aparecido en su camino cuando más lo necesitaba, protegiéndolo de bandidos en los caminos polvorientos, guiándolo a vetas de plata ocultas, y desapareciendo misteriosamente cuando la fortuna llegó. Es un espíritu que vela por los Rivera, escribía Emilio con letra temblorosa. Reaparece en momentos de crisis, cuando el corazón está a punto de romperse. Alejandro cerró el diario con manos frías. Ridículo, pensó. Supersticiones de un viejo emigrante. Pero al levantar la vista, Milagro estaba allí, sentado frente a él con una quietud casi humana, mirándolo fijamente. Como si hubiera leído sus pensamientos, el cachorro se levantó, caminó hacia un rincón olvidado del ático y comenzó a arañar una caja de madera cubierta de polvo. Alejandro la abrió. Dentro había un mapa antiguo, mordisqueado en las esquinas, con tinta desvaída que marcaba un punto exacto en el desierto donde había encontrado a Milagro enterrado. El corazón le latió con fuerza. «¿Cómo supiste?», murmuró, estupefacto. Sin dudarlo más, decidió investigar. Al día siguiente, cargó a Milagro en la camioneta y regresaron al desierto. El sol abrasador caía sin piedad sobre las rocas y los cactus, pero el cachorro no titubeaba, ladraba y corría hacia el montículo original, cavando con furia renovada. Alejandro, con una pala que había comprado en una ferretería del camino, se unió a él. Sudor y tierra se mezclaban en su rostro mientras removían capa tras capa. Al fin, la pala chocó con algo duro. Era una caja de metal oxidado, enterrada a medio metro de profundidad. Dentro, joyas antiguas, anillos de oro con esmeraldas, cadenas de plata labrada, monedas españolas de principios del siglo XX y un paquete de cartas amarillentas. Eran misivas de su bisabuelo a su familia en España, prometiendo regresar rico, y un testamento perdido que detallaba la ubicación de una herencia que podría haber salvado a varias generaciones de la pobreza que sufrieron. Lágrimas brotaron sin control de los ojos de Alejandro. Se sentó en la arena caliente, con la caja en el regazo, y abrazó a Milagro, que ladró triunfante y le lamió la cara. Pero algo más había en la caja, una fotografía desvaída, tomada en blanco y negro alrededor de 1920. Mostraba a un hombre joven, su bisabuelo Emilio, junto a un perro idéntico a Milagro, el mismo hocico alargado, las mismas manchas en el lomo, los mismos ojos profundos y sabios. En el reverso, con letra temblorosa, El Guardián, mi fiel compañero, 1922, Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la columna. El viento del desierto aulló de repente, levantando arena en remolinos que danzaban alrededor de ellos como espíritus. Milagro lo miró entonces con una intensidad que no era de este mundo, ojos que parecían contener siglos de historias, de lealtades y de redenciones. «¿Eres tú?», susurró Alejandro, la voz quebrada por la emoción. El cachorro apoyó la cabeza en su regazo, y en ese instante el millonario sintió una paz profunda, como si todas las pérdidas de su vida, la madre que murió joven, el padre ausente, la esposa amada, se reconciliaran en ese gesto. Esa noche, de regreso en la mansión, Alejandro no pudo dormir. Sentado en la biblioteca con la foto y el diario abiertos frente a él, contemplaba a Milagro dormido a sus pies. La luna llena entraba por la ventana, bañando la habitación en plata fría. El misterio se profundizaba, dejando un sabor agridulce en el alma. ¿Un espíritu reencarnado? ¿Un guardián enviado por generaciones pasadas? No podía creerlo del todo, pero la evidencia crecía como una marea lenta e inexorable. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras acariciaba el pelaje del cachorro. Por primera vez en décadas, no se sentía solo. Y sin embargo, sabía que algo más grande, algo imposible, aún aguardaba en el horizonte.
La historia apenas comenzaba a desplegar sus alas, y el corazón de Alejandro latía con una mezcla de temor y maravilla, ansioso por descubrir qué secreto revelaría el destino. Alejandro y Milagro se volvieron inseparables, como si un hilo invisible, tejido con los dolores del pasado y la gratitud del presente, los hubiera unido para siempre. Las mañanas comenzaban temprano en la mansión, el millonario se levantaba con el primer canto de los gallos lejanos, preparaba café negro en la cocina amplia y luego salía al jardín con Milagro trotando a su lado. Paseaban por los senderos de grava blanca que serpenteaban entre rosales y fuentes, mientras el sol naciente pintaba todo de oro suave. Los ancianos del barrio, que solían caminar por las colinas para hacer ejercicio, se detenían al verlos, el hombre alto y elegante con su bastón de ébano y el perrito mestizo de mirada sabia. «Es un ángel con 4 patas», comentaban entre susurros emocionados, tocados por la historia que Alejandro compartía con humildad sencilla cuando alguien se acercaba. «Lo encontré enterrado vivo en el desierto. Casi muere por culpa de la crueldad humana, pero aquí está, dándome vida a mí, en España». Durante un viaje que Alejandro organizó especialmente para honrar las raíces de su familia, el vínculo se hizo aún más profundo. Llegaron a un pueblo pequeño cerca de Córdoba, de calles empedradas y casas encaladas que olían a jazmín y a pan recién horneado. Milagro bajó del coche y corrió por las plazas como si conociera cada rincón, olfateaba las puertas antiguas, se detenía frente a la fuente central y ladraba suavemente hacia las campanas de la iglesia. Alejandro lo siguió, el corazón latiéndole con fuerza. En la antigua iglesia parroquial, de muros gruesos y frescos desgastados por el tiempo, Milagro se detuvo ante una tumba humilde en el suelo. La lápida rezaba, Emilio Rivera, 1885 a 1948. Fiel hasta el último aliento. Al lado del nombre del bisabuelo, grabado con delicadeza, había una pequeña figura de un perro. Alejandro se arrodilló, tocó la piedra fría y rezó en silencio, pidiendo guía, pidiendo entender el milagro que tenía a su lado. Milagro se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su rodilla, como si compartiera la oración. De regreso en México, la vida cotidiana se llenó de pequeños prodigios. Milagro mostraba habilidades que desafiaban toda explicación, en varias ocasiones alertó de temblores minutos antes de que la tierra se moviera. Una noche, mientras la familia dormía, comenzó a ladrar con insistencia frente a la puerta principal, despertando a toda la servidumbre. Minutos después, un sismo leve sacudió la ciudad. Gracias a esa advertencia, nadie resultó herido. «Eres más que un perro», le dijo Alejandro una tarde, abrazándolo con fuerza mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Recordaba su propia soledad, las noches interminables después de la muerte de María, cuando la mansión parecía un mausoleo vacío. Ahora, con Milagro a su lado, cada día tenía sentido, caminatas, juegos, comidas compartidas en el porche donde el cachorro recibía trozos de carne asada y lamía la mano del millonario con devoción. Una noche de luna llena, mientras ambos estaban sentados bajo las estrellas en el jardín, Milagro se levantó de repente y comenzó a cavar en un rincón olvidado, cerca del viejo rosal que María había plantado años atrás. Alejandro lo observó con curiosidad, sin intervenir. El perro escarbó con determinación, la tierra volando a su alrededor, hasta que sacó algo metálico, un relicario pequeño de plata oxidada. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró una fotografía antigua de María, joven y sonriente, tomada en su luna de miel en Veracruz. La había perdido hacía décadas, durante una mudanza, nunca imaginó volver a verla. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas mientras acariciaba la imagen. «¿Cómo lo supiste, pequeño?», preguntó con voz quebrada. Milagro lo miró con esos ojos eternos, como si dijera, «porque ella me envió». En ese instante, Alejandro sintió que su esposa estaba allí, invisible pero presente, consolándolo a través del perro que había rescatado. Conmovido hasta lo más profundo, el millonario organizó galas benéficas en grandes salones de la Ciudad de México y en Madrid. Invitaba a ancianos de asilos, a familias humildes, a todos aquellos que habían perdido la fe en la bondad humana. Contaba la odisea de Milagro con voz grave y pausada, del entierro vivo en el desierto a la vida de lujo y amor en la mansión. Las lágrimas fluían entre el público, muchos recordaban sus propias mascotas perdidas, sus perros fieles que habían muerto de viejos o abandonados por necesidad. Milagro, vestido con un pañuelo rojo al cuello, lamía las manos de los ancianos que se acercaban,
consolándolos con su presencia callada. Este perro nos enseña que el amor no entiende de razas ni de fortunas, decía Alejandro en cada evento. Del sufrimiento puede nacer lo más hermoso, pero el sufrimiento inicial de Milagro seguía presente en cada mirada, en cada caricia. Alejandro valoraba cada momento, cuando el cachorro dormía acurrucado a sus pies, cuando corría por el jardín con otros perros rescatados que ahora formaban parte de la familia, cuando aullaba suavemente a la luna como si conversara con espíritus antiguos. El lazo era eterno, forjado en el dolor y la redención. Sin embargo, en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba contra las ventanas, Milagro desaparecía brevemente. Alejandro lo buscaba angustiado por los pasillos, hasta que lo encontraba en el jardín, con una nota antigua en la boca, un papel amarillento, escrito con letra temblorosa que parecía la de su bisabuelo. No entendía las palabras, pero sentía que eran un mensaje, una advertencia, una promesa. El suspense crecía en el pecho del millonario como una marea lenta. Cada día, cada mirada de Milagro, parecía preparar el terreno para algo mayor, algo que trascendía lo racional. Los ancianos en los asilos, al escuchar la historia por radio o por visitas, escribían cartas emocionadas: gracias por devolverme la fe en la humanidad. Milagro lamía sus manos arrugadas cuando lo llevaban a visitarlos, y ellos lloraban recordando perros de su infancia. Alejandro, rejuvenecido por dentro, sentía que su vida había encontrado por fin un propósito verdadero. Pero en el fondo sabía que el ciclo no había terminado. Algo imposible estaba por suceder, un clímax que dejaría boquiabiertos a todos los que habían seguido la historia. El corazón de Alejandro latía con anticipación, mientras Milagro, a su lado, miraba al horizonte con ojos que parecían contener el secreto del universo entero. La vida de Alejandro florecía como un jardín después de una larga sequía, ahora que Milagro caminaba a su lado en cada paso. El millonario, que antes pasaba los días encerrado en oficinas de cristal revisando balances y contratos, ahora dedicaba sus mañanas a paseos largos por los parques de la Ciudad de México, donde los ancianos jubilados se sentaban en bancos de madera a tomar el sol y alimentar palomas. Don Alejandro llegaba con Milagro trotando alegremente, y los mayores lo recibían con sonrisas anchas y ojos brillantes. «Mira qué hermoso perrito», exclamaban, extendiendo manos temblorosas para acariciarlo. Él se sentaba con ellos, contaba fragmentos de la historia, el entierro en el desierto, la clínica, la recuperación, y siempre terminaba con la misma frase: «Del mal nace el bien, amigos». Siempre. Muchos de esos ancianos habían perdido perros en su juventud, por pobreza, por mudanzas forzadas o por enfermedades que no pudieron pagar. Escuchaban con lágrimas contenidas, recordando nombres olvidados: Chico, Lola, Negro. Milagro, como si entendiera, se acercaba a cada uno, ponía la cabeza en sus rodillas y lamía sus dedos arrugados con una dulzura que parecía curar heridas antiguas. Don Alejandro donaba sin cesar, orfanatos recibían fondos para construir patios donde los niños pudieran jugar con animales rescatados, refugios en barrios marginales se ampliaban con jaulas nuevas y veterinarios voluntarios. En España, a través de contactos familiares, financiaba albergues en Andalucía y Castilla, lugares donde perros abandonados encontraban un techo y comida caliente. «Honro a mi esposa y a este guardián que me llegó del desierto», decía en las entrevistas que, sin buscarlo, comenzaron a multiplicarse en periódicos locales y programas de radio para mayores. Pero la crisis llegó de forma inesperada, como un trueno en cielo despejado. Una mañana de otoño, después de un chequeo rutinario, el cardiólogo lo miró con seriedad. «Su corazón está débil, don Alejandro. Años de estrés, de trabajo sin descanso. Hay arritmias, insuficiencia incipiente. Debe descansar, tomar los medicamentos y reducir todo lo que le acelere el pulso». El diagnóstico cayó como una piedra en el estómago. Alejandro regresó a casa en silencio, con Milagro en el asiento del copiloto mirándolo con preocupación. Esa noche, mientras la luna entraba por la ventana del dormitorio, se sentó en la cama y susurró al cachorro: «No me dejes solo, pequeño. No ahora». Milagro se acurrucó contra su pecho, como si quisiera protegerlo con su propio cuerpo. En sueños, Alejandro veía a María. Ella aparecía joven, con el vestido blanco de su boda, sonriendo junto a Milagro en un jardín infinito. «Confía», le decía su esposa. «Él está aquí por algo más grande». Despertaba sudando, con el corazón latiéndole desbocado, y encontraba al perro despierto,
velando su sueño con ojos abiertos en la oscuridad. Una mañana gris, Milagro se comportó de manera extraña. Ladró insistentemente frente a la puerta principal, arañó el suelo y miró a Alejandro con urgencia. El millonario, aún en pijama, lo siguió. El cachorro lo llevó hasta la camioneta, saltó al asiento del copiloto y ladró hacia el desierto. Sin entender del todo, Alejandro obedeció. Condujeron horas bajo un cielo plomizo, hasta llegar al mismo lugar donde lo había encontrado enterrado. Milagro bajó corriendo, olfateó el suelo y comenzó a cavar en un sitio cercano, a pocos metros del montículo original. Alejandro tomó la pala que ahora llevaba siempre en la cajuela y se unió a él. Sudor y tierra se mezclaban en su rostro mientras removían capas de arena seca. Al fin, la pala golpeó piedra. Era una losa natural, bajo la cual brotaba una pequeña fuente termal oculta, un manantial de agua caliente que salía entre rocas musgosas, vaporosa y milagrosa en medio del desierto árido. Alejandro probó el agua con cautela. Era tibia, ligeramente sulfurosa, con un sabor mineral antiguo. Bebió un sorbo, luego otro. Sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho, como si algo dentro de él se aflojara. Milagro bebió también, lamiendo con deleite. Regresaron a casa en silencio, pero Alejandro notó algo: su respiración era más tranquila, el dolor en el pecho había disminuido. Días después, en una nueva revisión médica, los doctores se miraron atónitos. Es increíble, don Alejandro. Sus valores han mejorado notablemente. La arritmia casi ha desaparecido. ¿Ha hecho algún tratamiento especial? Él sonrió con misterio y respondió: un guardián me llevó a una fuente. Los médicos sonrieron, pensando que era una metáfora. Pero Alejandro sabía la verdad. La leyenda de la fuente curativa comenzó a circular entre los ancianos de México y España. Cartas llegaban a la mansión: he oído de su perro y la fuente, ¿es cierto que cura? Alejandro respondía con humildad, invitando a algunos a visitar el lugar. Pero la crueldad humana no tardó en reaparecer como una sombra vieja. Una noche, 3 vándalos encapuchados intentaron entrar en la mansión, atraídos por rumores de riquezas. Rompieron una ventana trasera y avanzaron con linternas. Milagro, que dormía en el pasillo, despertó al instante. Su ladrido fue feroz, profundo, diferente al habitual, un rugido ancestral. Corrió hacia ellos, se interpuso entre los intrusos y Alejandro, que bajaba las escaleras alarmado, y mostró los dientes con una valentía que hizo retroceder a los hombres. Uno intentó golpearlo con una barra de hierro. Milagro esquivó y mordió la mano del atacante, obligándolos a huir en pánico. El cachorro resultó herido levemente en una pata, pero se recuperó pronto. Alejandro lo curó personalmente, con vendas y besos en la cabeza. Me salvaste otra vez, le dijo, con lágrimas en los ojos. En agradecimiento, erigió un pequeño santuario en el jardín, una estatua sencilla de un perro sentado, con una placa que rezaba: al guardián que vino del desierto. Por todos los animales maltratados. Allí llevaban flores frescas cada semana. En las veladas con amigos y vecinos mayores, Alejandro contaba la odisea completa, del entierro vivo a la fuente milagrosa, del ataque a la salvación. Las lágrimas de los oyentes fluían libremente. Muchos recordaban injusticias de su propia vida, perros abandonados, pérdidas que aún dolían. Milagro se acercaba a cada uno, lamía manos temblorosas y parecía consolarlos con su sola presencia. Sin embargo, en las noches de luna llena, Milagro se sentaba en el jardín y aullaba con una melancolía profunda, como si se despidiera de algo o de alguien. Alejandro lo observaba desde la ventana, con el corazón apretado por un presagio. El perro lo miró una vez, directamente a los ojos, y en esa mirada había una tristeza dulce, una promesa de algo que aún no llegaba. El millonario sintió que el ciclo se acercaba a su clímax. Algo imposible estaba por suceder, algo que dejaría a todos boquiabiertos y con el alma en vilo. La fe en lo bueno, en la redención, en el amor que vence al mal, colgaba en el aire como una estrella a punto de estallar. El suspense era casi tangible, corazones latían ansiosos, esperando el milagro final que coronaría esta historia de sufrimiento y luz. La salud de Alejandro mejoraba de manera notable, casi milagrosa. Las revisiones médicas se sucedían con resultados que dejaban a los doctores mudos de asombro. El corazón, antes débil y arrítmico, latía ahora con fuerza regular, como el de un hombre 20 años más joven.
El millonario caminaba sin fatiga por los jardines, subía escaleras sin jadeos y, por primera vez en décadas, dormía profundamente sin necesidad de pastillas. Es como si me hubieran devuelto la vida, confesaba a los amigos ancianos que lo visitaban, mientras Milagro permanecía siempre a sus pies, observándolo con esa mirada serena y profunda que parecía contener siglos, pero a medida que los días avanzaban, Milagro comenzó a actuar de forma extraña. Comía menos, rechazaba incluso los trozos de carne asada que doña Carmen le preparaba con tanto cariño. Pasaba horas sentado junto a la ventana del salón principal, mirando el horizonte con una melancolía que no había mostrado antes. Sus ojos, antes llenos de chispa juguetona, ahora parecían cargados de una tristeza dulce, como si supiera que su tiempo en esa forma estaba por terminar. Alejandro lo notaba, sentía un nudo en el estómago cada vez que lo veía así, pero se decía a sí mismo que era solo cansancio, que pronto volvería a correr tras las mariposas. Una noche tormentosa de invierno, cuando el cielo se cubrió de nubes negras y el viento aullaba contra las ventanas como un lamento antiguo, Milagro desapareció. Alejandro lo buscó por toda la mansión, revisó la cama mullida del salón, el refugio del patio, los pasillos iluminados por lámparas tenues. Llamaba su nombre con voz cada vez más desesperada: Milagro, ven, pequeño, no me dejes solo. El corazón le latía con fuerza, no por enfermedad, sino por miedo. La lluvia golpeaba los cristales como dedos impacientes, y los relámpagos iluminaban los jardines en flashes blancos que hacían bailar sombras fantasmales. Horas pasaron. Alejandro, con un impermeable viejo y una linterna en la mano, salió al desierto en la camioneta, guiado por un presentimiento que le apretaba el pecho. Condujo bajo la tormenta hasta llegar al sitio exacto donde había encontrado al cachorro enterrado vivo, el mismo montículo, ahora cubierto de maleza húmeda. Allí, bajo la lluvia torrencial, vio una silueta pequeña cavando furiosamente. Era Milagro. El perro escarbaba con desesperación, la tierra volando en todas direcciones, el pelaje empapado pegado al cuerpo. Alejandro bajó del vehículo y corrió hacia él, el barro salpicándole las piernas. Milagro, ¿qué haces?, gritó, arrodillándose junto al animal. El cachorro levantó la cabeza, lo miró con ojos que brillaban con una luz extraña, y siguió cavando. De pronto, la tierra cedió. No era solo barro lo que emergía, una luz etérea, suave y plateada, brotó del suelo como si la misma tierra se abriera para revelar un secreto guardado durante generaciones. Ante los ojos atónitos de Alejandro, Milagro comenzó a transformarse. Su forma canina se disolvió lentamente en niebla luminosa. El pelaje se volvió translúcido, las patas se alargaron en rayos de luz, y del cuerpo del perro surgió la figura etérea de un hombre alto, de barba recortada y ojos profundos. Era su bisabuelo Emilio Rivera, tal como aparecía en las fotografías antiguas, joven, fuerte, con la mirada de quien ha caminado mucho y sufrido más. La lluvia parecía no tocarlo, pasaba a través de su silueta como si fuera humo. Alejandro cayó de rodillas en el barro, las lágrimas mezclándose con el agua que le corría por el rostro. Abuelo Emilio, susurró, la voz quebrada por la incredulidad y la emoción. El espíritu habló con una voz grave y cálida, que resonaba dentro del pecho de Alejandro más que en sus oídos. He velado por ti, hijo mío. He caminado como perro para redimir mi pasado egoísta. En vida fui duro con los animales, los usé como herramienta sin piedad. Cuando morí, mi alma no encontró paz. Me fue dado volver, en la forma más humilde, para aprender lo que es sufrir, ser abandonado, ser enterrado vivo por la crueldad humana, y para encontrar bondad en un corazón que antes era de piedra. Alejandro lloraba sin control, las manos temblando mientras intentaba tocar la figura, pero sus dedos solo atravesaban luz. Emilio continuó, tu bondad me libera. Al salvarme, al amarme como a un igual, has cerrado el ciclo. María también está aquí, en la luz. Ella me envió cuando vio que tu alma se perdía en la soledad. Juntos hemos velado por ti. Entonces, como en una visión, el desierto se llenó de imágenes: María joven, sonriendo en la playa de Veracruz, Emilio en su juventud, caminando por caminos polvorientos de España con el perro original a su lado, y ahora, los tres juntos en un jardín eterno, donde no había sufrimiento ni separación. La luz envolvió a Alejandro por completo, cálida como un abrazo materno, y sintió como cada herida de su corazón se cerraba: la pérdida de su esposa, la ausencia de sus hijos, la culpa por una vida dedicada al dinero. Su pecho se expandió, la respiración se hizo profunda y serena.
El corazón, que había sido débil, latía ahora con una fuerza renovada, curado no solo por la fuente, sino por este milagro final. Minutos después, la luz se apagó suavemente. La silueta de Emilio se desvaneció en el viento, y en el lugar donde había estado, Milagro reapareció, el mismo cachorro mestizo, con el pelaje mojado y los ojos ahora normales, pero con un brillo eterno que nunca se apagaría. El perro se acercó a Alejandro, apoyó la cabeza en su regazo y suspiró, como si dijera, ya está hecho. Alejandro lo abrazó con fuerza, llorando y riendo al mismo tiempo. Gracias, gracias por todo, murmuró, mientras la lluvia comenzaba a amainar y las primeras estrellas aparecían entre las nubes. El imposible había sucedido, un espíritu había caminado como perro, había sufrido para redimir, y había liberado a su descendiente de cadenas invisibles. La historia se extendió como pólvora entre los ancianos de México y España. Cuando Alejandro la contó, con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, nadie dudó. Recordaba las leyendas antiguas que sus abuelas les contaban junto al fuego, espíritus guardianes que volvían en forma animal para sanar generaciones. Lágrimas de fe brotaron en asilos, en plazas de pueblos pequeños, en hogares humildes. La historia viralizó en radios para mayores, en cartas que se compartían de mano en mano, inspirando rescates masivos de animales callejeros. El twist imposible dejó bocas abiertas, corazones acelerados y almas conmovidas, de un entierro vivo en el desierto a la redención sobrenatural de un alma perdida. El sufrimiento se había transformado en luz eterna. Y aunque Milagro volvió a ser un perro común, su presencia ahora llevaba el peso dulce de un milagro que nadie podría olvidar. Alejandro, curado en cuerpo y alma por el milagro que había presenciado bajo la tormenta, regresó a la mansión con Milagro en brazos, ambos empapados por la lluvia que ahora caía suave, como lágrimas de alivio. El perro, de nuevo en su forma humilde de cachorro mestizo, apoyaba la cabeza en el pecho del millonario, respirando con calma, como si supiera que su misión había terminado y ahora solo quedaba vivir el tiempo que le quedaba en paz. Alejandro lo secó con una toalla suave, lo envolvió en una manta calentita y lo llevó a la cama mullida del salón, donde el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de retratos familiares. A partir de ese día, todo cambió. El millonario adoptó a Milagro de forma oficial, con papeles, placa y todo el ceremonial que la ley mexicana permitía. El cachorro pasó a llamarse legalmente Milagro Rivera, un nombre que hacía sonreír a los funcionarios del registro cuando lo leían. Alejandro no ocultó nada. En las oficinas municipales, con voz firme pero emocionada, contó la historia completa, desde el entierro en el desierto hasta la aparición del espíritu de su bisabuelo. Algunos lo miraron con escepticismo, otros con lágrimas en los ojos. Pero nadie dudó de la sinceridad que brillaba en su mirada. Juntos fundaron refugios para animales callejeros en México y en España. En la Ciudad de México, construyeron un gran centro en las afueras, con jardines amplios, clínicas veterinarias modernas y espacios donde los perros abandonados podían correr libres, jugar y sanar. En Andalucía, cerca del pueblo natal de su bisabuelo, se levantó otro albergue, con vistas a olivares y montañas, donde los voluntarios ancianos contaban historias de guardianes fieles a los niños que visitaban. Miles de animales fueron rescatados, perros con heridas de peleas, cachorros dejados en bolsas de basura, perras preñadas abandonadas en carreteras. Cada uno recibía nombre, comida caliente, caricias y, sobre todo, la promesa de un hogar. Alejandro, rejuvenecido por dentro y por fuera, encontró un amor tardío que nunca había esperado. Doña Rosa, la veterinaria que había salvado a Milagro en aquella noche de urgencia, se convirtió en su compañera. Se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de la mansión, bajo los jacarandás en flor. Milagro fue el testigo principal, con un lazo azul al cuello, sentado junto al altar improvisado. Los ancianos invitados lloraron de emoción al ver al millonario, que antes vivía solo entre lujos vacíos, ahora rodeado de familia, nietos adoptivos de orfanatos, voluntarios del refugio y, por supuesto, Milagro, que ladraba alegre cada vez que alguien se acercaba a felicitarlos. Las noches se llenaron de calidez familiar. Sentados en el porche, con el aroma de jazmines y café recién hecho, contaban la saga a los pequeños que corrían por el jardín. Como un hombre rico encontró un perro enterrado vivo en el desierto, como ese perro resultó ser el espíritu de un antepasado, como el sufrimiento se convirtió en redención y amor eterno. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, abrazando a los cachorros rescatados que jugaban a sus pies. Milagro, ya mayor, corría más despacio,
pero siempre lideraba a los nuevos llegados, enseñándoles con su ejemplo lo que era la confianza y la lealtad. La historia se volvió viral en las plataformas. Un canal de YouTube especializado en historias reales de animales la narró con voz grave y música emotiva, alcanzando millones de vistas. Ancianos en asilos de Madrid, Sevilla, Ciudad de México y Guadalajara la escuchaban por radio o por visitas de voluntarios. Muchos escribían cartas: gracias por devolverme la fe en la humanidad. Yo también tuve un perro que me salvó en mi juventud, y ahora sé que no fue casualidad. Don Alejandro respondía a cada una, con letra temblorosa pero firme, prometiendo que el legado continuaría. Milagro vivió varios años más, feliz y rodeado de amor. Su pelaje se volvió casi blanco en las puntas, sus pasos se hicieron lentos, pero sus ojos seguían brillando con esa sabiduría eterna. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja suave, Milagro se acostó a los pies de Alejandro en el jardín, apoyó la cabeza en su regazo y suspiró profundamente. Alejandro lo acarició, sintiendo que el momento llegaba. Gracias por todo, mi guardián, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. El perro cerró los ojos, y su respiración se hizo cada vez más lenta, hasta que cesó en paz, como quien termina una larga jornada y por fin descansa. Alejandro sintió un vacío inmenso, pero también una paz profunda. Esa misma noche, soñó con Milagro corriendo libre en un desierto infinito, pero no solo, a su lado caminaban María y Emilio, sonrientes, jóvenes, eternos. Al despertar, encontró una pluma blanca en el lugar donde Milagro había dormido. La guardó en el relicario junto a la foto de su esposa, como prueba de que el espíritu seguía velando. En su testamento, Alejandro legó la mayor parte de su fortuna a causas animales, refugios, campañas contra el maltrato, becas para veterinarios. La mansión se convirtió en un centro permanente de rescate, abierto a todos los que necesitaban curar heridas del alma a través del amor por los animales. Doña Rosa y él siguieron trabajando juntos, recibiendo cada nuevo cachorro abandonado como si fuera un regalo del cielo. El legado perduró. Del sufrimiento humano más cruel, enterrar vivo a un ser inocente, surgió una luz eterna que iluminó miles de vidas. Ancianos en España y México contaban la historia a sus nietos junto al fuego, con lágrimas de alegría y esperanza. Recuerden, decían, que del mal siempre nace el bien, si hay un corazón dispuesto a amar. La vida, como un ciclo bendito, siempre mostraba su lado más luminoso al final, y así, en cada rescate, en cada lamida de agradecimiento, en cada mirada de un perro callejero que encuentra hogar, Milagro seguía presente, no como fantasma, sino como promesa eterna de que el amor vence a la muerte, al abandono y al olvido. Corazones se llenaban de esperanza. La historia, imposible pero verdadera, dejaba a los espectadores ansiosos por creer que, en algún lugar del mundo, otro milagro estaba por suceder. Porque donde hay sufrimiento, siempre hay espacio para la redención. Y donde hay un corazón abierto, siempre llega un guardián. Fin.